Para poder entender la mentalidad emprendedora, creo que es fundamental que definamos primero qué es emprender. Y a mí en particular hay una definición que encontré hace algún tiempo de un académico colombiano, Sergio Fajardo, que me pareció muy relevante y muy pertinente, que habla del emprendimiento. Dice: emprender es transformar el conocimiento de una manera creativa en una actividad productiva. Aquí hay 4 elementos que creo que son fundamentales resaltar. Por un lado está el tema de transformar el conocimiento de manera creativa, actividad productiva. Entonces tenemos que transformar conocimiento, creatividad y productividad. Esos 4 elementos son consistentes en el emprender mismo. ¿Por qué es importante entenderlos? Por un lado, porque si los entendemos podemos emitir un mejor juicio de si nos encontramos o no frente a un emprendimiento, que es una de las grandes cuestiones o cuestionamientos que se hacen en México y en muchas partes de América Latina. ¿Es esto o no un emprendimiento? ¿Cómo distinguir entre el autoempleo o el changarro y el emprendimiento? Entonces, cuando tienes una definición, un marco contextual que te permite, como radiografía, ponerlo encima de cada uno de los proyectos y ver si pasan o no esta prueba de ácido, podemos empezar a distinguir a aquellos que son emprendimientos y por lo tanto emprendedores de aquellos que están buscando un estilo de vida a través del autoempleo en vez de emplearse para otros. A mí en lo particular me gusta hablar mucho y distinguir entre emprendedores tradicionales y emprendedores sociales. No porque sea solo un cliché y una cosa que está de moda el hablar de emprendimiento social, sino porque creo que los retos que atañen a la sociedad moderna necesitan de emprendedores sociales. ¿Qué hace que un emprendedor sea social y se distinga de un emprendedor tradicional? La respuesta es bastante sencilla en términos generales y sin meternos tal vez a definiciones conceptuales robustas y profundas. El fin de una empresa tradicional o de un emprendimiento tradicional es generar utilidades. ¿Cómo? Pues a través de una estrategia de ventas, de marketing, una estructura, un plan logístico y operaciones, o en fin, una serie de áreas funcionales de la misma. Sin embargo, en el caso de los emprendimientos sociales, el fin último no es la generación de utilidades, sino la generación de impacto social. Y las utilidades aparecen también como un elemento fundamental del emprendimiento social, pero no en el fin, sino como parte de estos medios. Pues en virtud de que una empresa social es capaz de generar utilidades, a través de la innovación será capaz entonces de generar mayor impacto social. Una cosa que necesita precisión y que es fundamental entender es que hay una línea muy delgada entre empresas que aprovechan los grupos vulnerables para generar explotación a través de la venta de productos y servicios, y aquellas que efectivamente están tratando de resolver una problemática social a través de su producto y servicio. Esto lo menciono porque hoy es bastante tentador para las empresas el pintarse como sociales, cuando en realidad no lo son. ¿Por qué? Porque comercialmente vende bastante el decir que a través de la venta de tu producto o servicio estás generando un impacto, cuando en realidad lo que estás haciendo es explotar a un grupo vulnerable porque le estás llevando un producto o servicio que nadie más le lleva, pero que tú sabes que no vale lo que ellos están dispuestos a pagar simplemente por tenerlo disponible. Históricamente han existido, por un lado, organizaciones filantrópicas, por el otro, empresas tradicionales. Y el emprendimiento social existe justo en medio de estas dos. Es como una subespecie de empresas que por un lado están tratando de resolver las problemáticas que ya atacaba la filantropía, pero que el mercado demostró que la problemática en sí misma crecía a tasas muy superiores a la capacidad de respuesta de la filantropía. Por otro lado, la empresa tradicional no estaba resolviendo estas problemáticas y eso da una oportunidad para que surjan estas nuevas organizaciones, empresas sociales, que al ser capaces de generar grandes flujos de efectivo y por lo tanto riqueza, pueden atacar de una forma más eficiente y más rápida los grandes problemas que atañen a nuestra sociedad. Entender la mentalidad emprendedora nos obliga a tratar de cuestionar cuáles son esas características que son consistentes y recurrentes en los emprendedores. La verdad es que si uno hace una búsqueda en internet sobre características emprendedoras, encontrará un sinfín de listas con un número muy variado de características que aparecen y desaparecen de emprendedores en un momento u otro. Tenemos listas de 10, 20 características, otras de 5,
Sin embargo, hay algunas características que a mí en lo particular me parece que son consistentes en la mayoría de los emprendedores. Y cuando digo emprendedores, no hablo de la persona emprendedora en sí misma, sino incluso de grupos de emprendedores que en su conjunto pueden tener estas 4, 5 o 6 características a las que haré alusión. Por un lado, los emprendedores generalmente son personas madrugadoras. Sí, madrugadoras, se levantan temprano. Si bien hay gente que tiene gran capacidad productiva por las tardes, noches, lo que sí es una constante es que en los emprendedores la mayoría de estos, los exitosos, tienden a ser gente que madruga. Y no lo digo en un sentido de madrugar porque llegaron temprano a la industria, sino madrugaron porque se levantan temprano, son disciplinados y empiezan a trabajar en horarios muy productivos. Por otro lado, es gente que transgrede el status quo. Se sienten incómodos con la realidad tal como se nos presenta. Y esto los obliga o les exige el tratar de cambiar la realidad, modificarla y mejorarla. Una tercera característica de los emprendedores es que siempre ven oportunidades. Son personas que tienen esta capacidad de observar el mundo como si estuvieran en una especie de cerebro en estado beta. Nada es un producto terminado y por lo tanto todo se puede mejorar. Y es la forma en la que ellos ven al mundo. Van por la vida encontrando oportunidades que resolver y problemáticas que atacar. Por otro lado, la cuarta característica que encontramos de forma consistente en los emprendedores es que el emprendedor entiende el funcionamiento del dinero. No es que su motivación sea la generación de dinero, pero entienden cómo funciona. Y como entienden el juego del dinero, pueden utilizar este conocimiento para generar los flujos necesarios que se traduzcan en la posibilidad de atacar la problemática que están tratando de resolver. Otra quinta característica que encontramos en ellos de manera también muy puntual es que es gente que no le tiene miedo al fracaso. Es gente que sale, prueba, valida su producto o servicio, se equivoca y sin embargo está dispuesto a aprender del error cometido, modificarlo, iterarlo y volver a salir al mercado con una versión mejorada del mismo. La sexta y última característica que también encuentro consistente en casi todos ellos es que es gente que es muy perseverante y siempre siguen adelante. Lo que distingue al emprendedor de los ideólogos, los idealistas, es que es gente que hace que las cosas pasen. No se queda solo en la parte de la ideación, ¿no? De la idea creativa del $1.000.000, sino que materializa esa idea de una u otra forma para tratar de aportar y proveer valor al mercado y por lo tanto capturar también parte de este valor generado, que se traduce en riqueza, bienestar, impacto de cualquier otro tipo. Me quiero clavar particularmente en el tema del fracaso. ¿Por qué? Porque creo que a nivel social México necesita trabajar más en cómo vemos al fracaso. Es un paradigma muy fuerte con el que tenemos que vivir todos los días. En general, tendemos a ver a quien fracasa como una persona que no está haciendo las cosas que la sociedad le exige, ¿no? Es socialmente reprobable fracasar. Creo que esto empieza a cambiar. Hay iniciativas increíbles allá afuera que creo que valdría la pena que pudieran visitar y conocer, como las Fuck Up Nights, ¿no? Promovidas por el Instituto del Fracaso, que están tratando de cambiar justamente este paradigma. ¿Cómo? Acercando historias de fracaso a distintos foros de emprendedores, donde se permita compartir estas historias para tratar de inspirar a otros desde un punto de vista donde del fracaso se aprende y del fracaso se alcanza el éxito a través de este aprendizaje post-fracaso. Este tema me parece fundamental porque si logramos hacer que el emprendedor asuma el fracaso como un proceso del aprendizaje, entonces podremos garantizar o incrementar al menos la probabilidad de éxito de estos emprendedores y sus emprendimientos a través del tiempo. Pero si el emprendedor que fracasa asume el fracaso como eso, como un fallo, es probable que se aleje del emprendimiento como una alternativa de vida y se dedique a repartir currículums para emplearse con otros. Y eso es algo que le hace mucho daño al ecosistema del emprendimiento. Por último, quiero hablar ligeramente de un concepto que me parece increíble, que se llama el efecto multiplicador. Un día, hace 7 años, una organización de nombre Endeavor se dio a la tarea de tratar de monitorear y mapear el ecosistema de TI en Buenos Aires. Este mismo ejercicio ya se hizo en Colombia y se hizo en la Ciudad de México y se sigue haciendo en Turquía y otras locaciones. Lo interesante de este mapeo es que se estaba buscando, se buscaba encontrar aquellas personas que tenían un peso específico
en una industria determinada y que a través de ellos se pudiese pensar en incidir en una industria, exponenciarla y ayudarla a florecer. La encuesta que se hizo, este estudio, estaba basado en un instrumento, una encuesta de 5 preguntas fundamentales, que eran básicamente: ¿quién te inspiró a hacer lo que haces? ¿De quién recibiste tu primera inversión, si es que la has recibido? ¿Quién te ha dado mentoría en el pasado, si es que alguien te ha mentoreado? ¿Trabajaste en el pasado por algún emprendedor? Y si sí, ¿para quién? ¿Y has fundado o cofundado otra iniciativa además de esta por la que fuiste contactado? Este instrumento se le compartió en el primer ejercicio, que fue Buenos Aires, a 380 aproximadamente emprendedores de la industria, que ese era el tamaño de la industria de Buenos Aires en ese momento, de los cuales contestaron cerca de la mitad, ¿no? Alrededor de 200. Y lo interesante de los resultados es que 80% de los encuestados contestaron en alguna de sus 5 respuestas con 3 nombres. Es decir, había 3 empresas o 3 emprendedores que habían impactado directa o indirectamente en alguna de las 5 respuestas del 80% al 80% del ecosistema. Esto no es menor, porque lo que nos dice es que de una u otra forma, si nosotros somos capaces de identificar a estos 3 emprendedores y a través de ellos y de una estrategia, podríamos entonces incidir de forma directa o indirecta en el crecimiento o florecimiento de una industria específica, lo cual nos permite pensar en estrategias puntuales mucho más eficientes, tanto de política pública como de estrategia empresarial privada, para fortalecer ecosistemas específicos a través de ellos. Este concepto se llama efecto multiplicador y los invito a conocer un poco más de esto en reportes que hay disponibles en la web. Pongan simplemente efecto multiplicador Endeavor y seguramente encontrarán muchas cosas que les serán muy interesantes. Muchísimas gracias. Hasta luego.